Muy buenos días, queridos hermanos. Es de sumo agrado y gozo enorme de poder dirigirme a ustedes en esta día del mensaje pastoral el día lunes 16 de agosto. Es hermoso estar en la presencia del Señor y poderme comunicar con ustedes. Es hermoso saber que la presencia del Espíritu Santo mora en cada uno de cada persona y que nuestros hogares han sido llenos de plenitud. Que nuestros hogares han sido cambiados por esa presencia viva y santa que ha cambiado nuestras vidas, que un día el Señor nos dio la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para gloria y honra de su nombre. Y nuestras vidas fueron cambiadas, nuestras familias fueron cambiadas. Nuestro derrotero en la vida cambió diferente y nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy quiero darte gracias, Señor, por habernos rescatado de nuestra manera de vivir. Antes, Señor, en esa mala manera de vivir, Señor, llena de pecado e insensatez, tu amor y tu misericordia y tu gracia me alcanzó, que aún siendo pecador, Cristo murió por mí y que nos dio la vida eterna a través del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Al que nunca hizo pecado, lo hizo ofrenda por el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy te alabo y te bendigo, te exalto, te adoro y te glorifico. Gracias, Señor, por permitirme grabar este mensaje, Señor, corto, Señor, una pequeña enseñanza, un pequeño pensamiento sobre cómo edificar sobre el cimiento. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son muy diversas y toman todo el ámbito del ser humano. En esta que le he puesto cómo edificar sobre el cimiento, está referida a los dos cimientos de Mateo 7, 24 al 27. Y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Dos, hay una dualidad entre el bien y el mal. Hay una dualidad entre edificar bien y edificar mal. Hay una dualidad que rige nuestras vidas y nosotros somos llamados a escoger la buena parte que Él guardó para nosotros. Hemos puesto el cimiento en este encuentro personal que tuvimos con el Señor Jesucristo en nuestra propia vida, pero no hemos visto cómo edificamos y sobreedificamos. ¿Edificamos sobre la roca eterna o edificamos sobre la arena, que son arenas movedizas, donde vamos a caer al instante? La respuesta que da esta conocida parábola de los dos cimientos se encuentra un hombre sabio y un hombre insensato, que construyen ambos una casa. ¿Cómo estamos construyendo nosotros? En medio de la insensatez. Como dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hemos irritado porque no hemos observado los designios de la palabra de Dios y las enseñanzas que en ella hay para nosotros. Podemos observar en esta parábola la diferencia que hay entre estos dos hombres, el hombre sensato y el hombre insensato, que el problema no radica en la prueba en que fueron sometidos a pruebas ambos. Cada cosa tuvo que soportar la tormenta, el viento, la lluvia y la inundación. El cristiano nunca se le ha ofrecido a través de la santa palabra de Dios, ni ningún pasaje, un cielo libre de tormentas.
Por el contrario, nos advierte que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Conformándolos, en Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, perdón, a que permaneciesen en la fe, perdón, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No se nos ofrece un camino sin obstáculos. Hay que pisar obstáculos, hay que sortearlos, hay que pasar la tormenta y vivir con victoria encima de ella. Cualquier camino al cielo que eluda las tribulaciones es un engaño y no conducirá a un destino prometido. El destino prometido tiene que pasar tormentas y pruebas. Entonces, ¿cuál es la diferencia vital entre los hombres y las cosas? El hombre prudente edificó sobre el cimiento de roca, el insensato sobre una de arena. El prudente construyó de manera que su casa soportara segura e inconmovible la tormenta. El insensato construyó con un mal cimiento y esto hizo que no pudiera soportar la tormenta. Así nos pasa en la vida cristiana, cuando nosotros no somos discipulados y no llevamos una enseñanza vital de la palabra. Somos insensatos, somos gente que olvidamos rápidamente porque no tenemos fundamento. Vemos cómo la Biblia es el cimiento de la fe. ¿Qué debemos entender con esta metáfora de edificar sobre la roca? ¿Qué significa para cada uno de nosotros los cristianos? Cristo mismo lo dijo bien claro. En Mateo 7:24 dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por consiguiente, edificar sobre la roca significa escuchar y hacer lo que Cristo dice. Una vez puesto el fundamento, Cristo, la roca, es nuestra vida. Cuando podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando podamos decir que somos uno en Él y con Él, que estamos en Cristo como el pez tiene vida en el agua. Así nosotros seremos como el pez que sin agua muere y nosotros sin Cristo somos un cadáver. Por eso edificamos sobre un cimiento oyendo y cumpliendo la palabra de Dios, estudiando y aplicando diligentemente en nuestras vidas las enseñanzas de la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios, y únicamente su palabra, conforme la oímos y cumplimos, la estudiamos, la aplicamos, es capaz de levantar dentro de nosotros un edificio de fe fuerte, seguro, asentado sobre un fundamento, que sobre el fundamento de Cristo, que es un fundamento inconmovible, que pasarán las tormentas de la vida y no nos moverá, porque estamos cimentados sobre un cimiento, sobre una roca eterna. Esto trae a colación un tema de suprema importancia en la fe cristiana, la relación entre Cristo y la Biblia. Por tanto, la relación de cada cristiano con la Biblia y sus páginas, la Biblia declara ser la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y en el verso 14 del capítulo 1 de Juan dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Esta identificación
del nombre revela una identificación de la naturaleza. La Biblia es la palabra de Dios y Cristo es el verbo de Dios. Cada cual, por igual, es una revelación de Dios autorizada y perfecta. Cada uno conectado con otro a la perfección. La Biblia revela perfectamente que Cristo cumple con exactitud la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Antes de la encarnación, Cristo era el Verbo eterno con el Padre. En su encarnación, Cristo es el Verbo hecho carne. El mismo Espíritu Santo que revela a Dios mediante su palabra escrita, también revela a Dios en el Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret. Si en este sentido Cristo es perfectamente uno con la Biblia, se deduce que la relación entre el creyente y la Biblia tiene que ser la misma relación entre Cristo, con Cristo. La Escritura da testimonio en muchos lugares. Veámoslo primero en Juan 14. Este capítulo Jesús advierte a sus discípulos que está a punto de separarse de ellos en su presencia física y que de ahí en adelante habrá un nuevo género de relación entre él y ellos. Los discípulos no pueden ni quieren aceptar este cambio íntimamente y en particular no pueden comprender como si Cristo está a punto de irse, podrá verlo o tener comunión con él. Y Cristo les dice en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también me veréis. La frase final de este versículo puede traducirse, pero nosotros seguiréis viéndome. Debido a esta declaración, Judas, no el Iscariote, pregunta en Juan 14, 22, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? En otras palabras, Señor, si te vas en el mundo, no te verá más. ¿Cómo puedes aún manifestarte a nosotros, tus discípulos, pero no a los que no son tus discípulos? ¿Qué clase de comunicación mantendrá con nosotros que no estará abierta al mundo? Y el Señor Jesús contesta en el verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y le haremos morada con él. La clave para comprender se encuentra en la frase mi palabra guardará. La palabra distintiva entre el verdadero discípulo y la persona del mundo es que un verdadero discípulo cumple la palabra de Cristo. En Juan 8, 31 al 34, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vea cómo la enseñanza del Señor, de la íntima relación que hay en cómo vamos a sobreedificar nosotros cuando hemos venido a Cristo. Venimos a Cristo sin conocimiento alguno, pero necesitamos ser provistos de un cimiento auténtico, verdadero, que nos lleve al verdadero conocimiento de la palabra. Vea que hay una intimidad entre la palabra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa íntima relación entre ella, porque, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 15, verso 3, dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Hoy es un día maravilloso. Es un día donde el Señor nos recuerda con toda claridad la relación íntima entre edificar sobre un fundamento sólido que permanece para siempre, como es sobre la roca eterna, sobre esa roca que es Cristo, Señor, o edificar sobre otro fundamento ajeno, sobre arenas movedizas que cuando viene la tormenta desaparecemos. Hoy queremos alabarte y adorarte, Señor Jesucristo, y darte gracias por permitirnos conocer de tu palabra, por poder no solo leer la palabra, sino poder comentar en ella, meditar en ella, proclamarla, vivirla, sentirla. Como dijo el salmista en el Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer su palabra. Que nuestra obediencia a tu palabra y a los principios eternos que tú nos diste sea un modelo de vida y estilo de vida para que nosotros podamos alegrarnos y que con alegría y gozo busquemos, Señor, tu rostro todos los días de nuestra vida. Hoy los bendigo con toda bendición sacerdotal, diciéndote, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante sobre ti tu rostro y te inunde de paz, y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que esta semana sea pletórica de bendiciones y llena de gozo y alegría. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.